La inteligencia emocional, o IE, es la capacidad de la mente para percibir, gestionar, expresar y hasta regular las emociones de forma eficaz. De esta manera, pues se puede aplicar en todas las áreas de la vida. Es por ello que contar con una buena IE, ¿verdad?, incluye mantener buenas relaciones interpersonales, capacidad para controlar impulsos, ser reflexivos, sensibles y empáticos. Voy a hablaros hoy de qué manera podéis mejorar vuestra inteligencia emocional y también trataré de incluir algunos ejercicios, ¿no? Esto es pues realmente muy importante para el buen desarrollo de vuestras capacidades en pocos pasos. El primero debería ser posiblemente crear una mentalidad de autoconciencia. Esto es una componente clave para desarrollar la inteligencia emocional porque es la capacidad de reconocer y de comprender el propio carácter, el estado de ánimo y las emociones. Y para ello es muy importante aprender a verse a uno mismo de forma objetiva, conocer las propias fortalezas y debilidades. Algunos sugieren que es interesante llevar un diario para saber de forma precisa pues cómo uno se ha ido sintiendo y analizar las tendencias, ¿verdad? También es importante comprender lo que a uno le gusta de verdad y motivarse a desarrollar los proyectos, ¿no? Y ciertamente a tomarlo con calma, regalarse un buen descanso y bueno, disponer de espacios para uno que permitan bajar la velocidad de las emociones, el estrés y el pensamiento es importante. Como segundo punto a tener en cuenta, pues pudiera muy bien ser el desarrollar la inteligencia emocional a través de la motivación. El impulso para mejorar y alcanzar las metas es un factor fundamental en desarrollar la inteligencia emocional porque permite tener disposición ante cualquier tipo de oportunidades y situaciones en la vida. Para lograr esto es importante también crear vuestras metas, imaginar dónde queréis estar dentro de algunos años, definir qué es lo que os gusta y cómo podréis llegar a ello. Eso os ayudará a obtener una actitud enérgica y positiva sobre vosotros mismos. También ser realistas. El apoyaros a vosotros mismos en los nuevos objetivos pues puede incluir pensar en cómo llegaréis a ellos paso a paso cuando alcancéis las metas y procurar cualquier paso que implique tener confianza en vosotros mismos para llegar más allá. Otro aspecto importante a tener en cuenta es pensar siempre en positivo, considerar que los problemas y contratiempos pues no dejan de ser oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y también ser una persona más empática, cada vez más empática, vibrar con los sentimientos de los demás. Ya sabéis que eso es la empatía, la capacidad de comprender las emociones de otros, los sentimientos de otros, visibilizar que todos las tienen y todos padecen miedos, deseos, metas y problemas. Para ser empáticos solo tenéis que permitir que vuestras experiencias se mezclen con las de los demás y responder de una manera pues emocionalmente apropiada. De esa forma, generar empatía con las personas que os rodean os ayudarán a desarrollar vuestra inteligencia emocional y eso pues lo vais a conseguir pues escuchando y comprendiendo lo que está diciendo el otro, por ejemplo, dejando a un lado vuestros prejuicios, vuestro escepticismo y cualquier otro problema, ¿no? También crear una actitud siempre accesible y atraer a otros con una buena personalidad. Desde luego la empatía significa ponerse en los zapatos del otro, obtener un poco de perspectiva de lo que los demás puedan estar sintiendo y pensar desde su experiencia. También abrirse a otras personas. Esto es fundamental. Hay que escuchar y conectar con las personas que tenéis alrededor, a ver qué tienen que decir, cómo vibran, cómo fluyen y desarrollar algún tipo de actividad social. Las habilidades sociales son necesarias para el desarrollo de la inteligencia emocional porque ayudan a interactuar con las emociones de otras personas de manera efectiva. Y observar a alguien con buenas habilidades sociales pues define algo de alguna manera que os gustaría mejorar en vosotros. Particularmente se puede concentrar este esfuerzo en aprender del resto de las personas, ¿no?
Obviamente, practicar, relacionarse y mejorar aspectos que sabéis que debéis mejorar, pues es importantísimo, ¿no? En otras palabras, aprender a autogestionaros, ¿no? Si sois conscientes de vosotros mismos, podréis ejecutar una autogestión y asumir la responsabilidad de vuestro propio comportamiento y bienestar, controlar las emociones explosivas e impulsivas y permitiros desarrollar la inteligencia emocional de forma adecuada. Esto no es difícil conseguirlo si cambiáis vuestra rutina, si manejáis vuestras emociones y mejoráis la inteligencia emocional, porque eso también va a depender de cómo mantenéis vuestra mente ocupada en algún tipo de actividad o pasatiempo, preferiblemente que sea de vuestro interés. Las rutinas son también importantes aquí. Por eso, si creáis un horario y lo cumplís, podréis impulsaros a alcanzar objetivos y metas pequeñas, ¿no? La alimentación, de igual modo, tenéis que estar bien alimentados y mejorar vuestro estado emocional a través de una buena nutrición y de una buena calidad de vida. Y si tenéis algún tipo de energía negativa, hay que canalizarla en actividades que requieran vuestra atención y dejar salir las emociones abrumadoras, ¿no? Ahora bien, ¿qué debéis tener en cuenta para desarrollarla? Bueno, en primer lugar, descubrir qué parte de vosotros mismos queréis mejorar. El primer paso para mejorar la inteligencia emocional es identificar qué es lo que requerís modificar en vosotros. Pues la autoconciencia, la autorregulación, vuestra motivación, la empatía, las habilidades sociales, como os decía antes, ¿verdad? Son algunos de los elementos que podréis cambiar. Por ejemplo, podéis aprender a distinguir qué sentís y por qué lo hacéis. Aumentar la capacidad de expresar vuestros sentimientos, no reprimirlos de forma correcta e impulsar vuestro aprendizaje, entre otros. Y a estos factores, pues también debéis prestar atención, sobre todo, para qué queréis cambiar, es decir, qué es lo que os motiva. Por ejemplo, si tenéis vuestras habilidades sociales en buenas condiciones, pero un bajo concepto de autorregulación, pues tenéis que intentar trabajar este último. Y por otro lado, si tenéis poca motivación, pero una buena autorregulación, pues deberéis procurar trabajar pues, en esto que os hace falta, esto que no tenéis muy desarrollado. En segundo lugar, evaluar, medir y desarrollar la inteligencia emocional. Por ello hay que contemplar los aspectos que involucren todo lo que tenga que ver con IE, con la inteligencia emocional, y conocer en qué nivel se encuentran. Eso es fundamental para que desarrolléis vuestra inteligencia emocional, porque eso os permitirá identificar las posibles mejoras. Y para ello existen pruebas que os permitirán conocer en qué estado estáis y qué debéis mejorar. Algunas de estas pruebas son, por ejemplo, la conocida como la prueba de Meyer, Salovey, Caruso, ¿verdad? Que es una prueba de modelo de Daniel Goleman, donde se hace un inventario de cocientes emocionales. En otros casos podéis encontrar pruebas en línea, como montones de tests basados en habilidades, rasgos, competencias y hasta de comportamientos que os indicarán si requerís aprender habilidades emocionales. Como tercer paso, yo citaría el aprendizaje sobre la inteligencia emocional, porque para desarrollar la inteligencia emocional es muy recomendable que aprendas algo sobre ella, leer sobre ella. Una evaluación pues os permitirá elegir qué factor requerís trabajar. Dependiendo de ello, pues es posible elegir ejercicios que os vengan bien, ejercicios afines que os permitan fortalecer cada área. Por ejemplo, si encontráis que tenéis aspectos de comunicación bajos, podéis mejorarlos a través de una formación organizativa. ¿Qué se obtiene con eso? Bueno, por lo pronto mejorar las capacidades de liderazgo, obtener mayor motivación laboral y un mejor manejo de los comentarios y críticas de forma positiva, mejorar la comunicación y la identificación de señales de interacción no verbales como el tono, la expresión facial y corporal, etc., ¿verdad? Generar habilidades organizativas y gestionar tiempos de forma eficiente y también, pues, bueno, seguro que vais a destacar antes o después por vuestro desempeño grupal con un espíritu de trabajo alto. Finalmente, pues aplicar lo aprendido, ¿no? Para desarrollar la inteligencia emocional, habréis de incorporar vuestros conocimientos en la vida diaria para lograrlo
por completo, ¿no? Y en ese sentido siempre podréis apoyaros de ejercicios que fortalezcan vuestras cualidades y habilidades y prestar atención a desarrollar la automotivación, la productividad, el compromiso con vosotros mismos y con lo que hacéis, aparte de desarrollar confianza, flexibilidad, empatía y comunicación, ¿no? De manera que no es difícil desarrollar la inteligencia emocional, porque las cualidades que debéis explorar para desarrollarla las podéis mejorar de forma independiente. En muchos casos, pues pueden ser entrenadas para incrementar el bienestar emocional y la conciencia efectiva día a día, ya sea en el trabajo, en las relaciones con los demás o en otros aspectos, ¿verdad? Practicar la identificación de las emociones es importante. Etiquetar, identificar las emociones más frecuentes, por ejemplo, y desarrollar conciencia sobre lo que recordáis haber sentido a lo largo del día. Si queréis, pues podéis probarlo haciendo una lista y nombrando a cada uno de ellos para, bueno, conocerte tú mejor, conoceros mejor, ¿no? Luego practicar analizando el por qué sentisteis eso, ¿no? Cuántas negativas o positivas encontrasteis, cuál ha sido, pues, lo que más os ha afectado, la causa. Y una vez respondáis a estas preguntas, evitad juzgar. Solo concentraros en recordar, o si lo hacéis en el momento, escribirlos honestamente, ¿no? Podéis realizar esta actividad en momentos especiales, por ejemplo, cuando alguien os moleste o use palabras duras contra vosotros, evitad reaccionar de inmediato, si es posible. Alejaros de la situación y tomad un tiempo para ordenar los sentimientos y pensamientos que pudieron surgir para responder acertadamente, pero en ningún caso hacerlo de forma inmediata, ¿verdad? Si os encontráis en conflictos interpersonales, pues analizad detenidamente el punto de la otra persona, comprended qué factor fue el que permitió que la persona dijera o se comportase de una u otra manera en lo que hizo, y observad cómo cambia vuestra actitud en el momento en que comenzáis a sentir empatía. Finalmente, en la autoevaluación, antes de mirar a los demás. Para desarrollar la inteligencia emocional, tendréis que observaros y comprenderos antes que a los demás. El objetivo de haceros esas preguntas es que podáis encontrar en vuestra percepción la forma de mejorar vuestra IE y fomentar la humildad, la sencillez, el acercamiento hacia lo que sentís. Y hay algunas preguntas que sí podéis haceros que seguramente os ayudarán. Por ejemplo, ¿sois felices con vosotros mismos? ¿Sentís que estáis en el camino correcto? ¿Estáis pensando de forma asertiva? ¿Hay otras formas de afrontar este asunto? ¿Cómo habríais reaccionado? ¿Estáis motivados? ¿Os emociona lo que hacéis? Incorporar la empatía debe ser hasta un hábito. Esto es importantísimo. Porque si podéis ver el mundo a través de los ojos de los demás, podréis relacionaros con las personas fácilmente, comprender sus acciones, sus comportamientos y demás. Esto os ayudará en el desarrollo de la inteligencia emocional y agregará actos bondadosos en vuestro día a día, porque así podéis comenzar con el agradecimiento y la gratitud y tener conversaciones de corazón a corazón, escuchar a alguien que lo necesite, entre otras actividades, ¿verdad? Y seguro que también podréis fortalecer los lazos interpersonales que os van a ayudar a incrementar vuestras cualidades emocionales y sociales. En esta dinámica, aprender a manejar el estrés, ya os podéis hacer la idea de que es fundamental. Hay muchos estudios que afirman que las personas que logran un éxito en su vida profesional lo obtienen porque son buenas en el trabajo y porque tienen una mayor conciencia emocional de los demás y de sí mismas. Es decir, quienes tienen mayor claridad emocional son mejores manejando su estrés. Y si os preguntáis si esto es importante, pues yo diría que sí, que es fundamental aprender a manejar este tipo de situaciones si queréis desarrollar la inteligencia emocional, porque el agotamiento y las emociones negativas degradan las capacidades emocionales e influyen en la forma en la que os relacionáis con los demás. Así que afrontar el estrés de forma eficaz os traerá muchos beneficios de salud mental. Hay muchas técnicas sencillas que pueden ayudaros a manejar ese estrés
y en definitiva generar una evolución emocional significativa. Por ejemplo, no sé, yo esto lo hago mucho, enjuagar la cara levemente con agua fría después de un encuentro con altos niveles de estrés o con cargas emocionales fuertes. Luego os incorporáis nuevamente en lo que estabais y seguís. ¿Esto por qué? Bueno, pues las condiciones frescas ayudan literalmente a refrescar y a reducir los niveles de ansiedad y dan una sensación de tranquilidad, ¿no? También cuando os sintáis nerviosos, evitad estimulantes de cualquier tipo. Es común recurrir a ellos para relajaros, sin embargo, mejor intentar manejar las situaciones sin llegar a ellos, ¿no? Tomaros un descanso del trabajo cuando estéis muy estresados y cuando sintáis que ese estrés laboral pues esté afectando vuestro bienestar mental y emocional. En ese momento lo mejor es salir en familia y dedicar un tiempo de calidad para recuperar la percepción. Esto os ayudará a combatirlo de una forma más eficaz y rápida. Entrenar la autoexpresión es algo que se me ocurre que puede ser importante para todos. Las personas que pueden identificar y expresar sus pensamientos de manera efectiva y de una manera socialmente aceptable suelen tener una alta inteligencia emocional y mucha autoeficacia. Esto es importante para desarrollar la inteligencia emocional y debéis entender que la autoexpresión y la inteligencia van de la mano. La autoexpresión implica enfocarse en la construcción de una comunicación asertiva, así como transmitir pensamientos de una forma empática y comprensible. Y entrenar la autoexpresión es aprender a elegir la forma correcta de comunicaros con los demás, cómo os sentís y por qué, enfocando en la autorregulación y las buenas habilidades sociales, pues todo lo demás. Desarrollar una mentalidad de crecimiento siempre que podáis. La mentalidad de crecimiento os ayudará a desarrollar nuevas formas de crecimiento a nivel de inteligencia emocional, laboral, social, entre otras áreas. Así que probad a cultivar pensamientos positivos, de esos que uno siempre se dice, ¿no? Bueno, pues al menos puedo intentarlo, lo he hecho con el mejor esfuerzo, qué sé yo, tengo que enfrentarme a nuevos retos, esto me ha venido bien porque puedo aprender de mis errores y ser mejor cada día a través de ellos, o también decir, qué sé yo, soy capaz de reconocer a los demás, ¿no? Y de esa manera, pues podréis ir avanzando. Hay más ejercicios para desarrollar la inteligencia emocional. Están basados en actividades pequeñas, por ejemplo, preguntaros por qué hacéis lo que hacéis, reflexionar e identificar bien vuestros sentimientos y emociones para conocerlos mejor. La lista que os decía antes también es válida aquí. Hacer una lista de emociones diarias y analizar cuántas de ellas son positivas y cuántas negativas. Cuáles os dominaron en un momento dado y qué provocó en ese momento. Hacer algún ejercicio de respiración en momentos de estrés, pues muy bien. Vivir el ahora, no olvidar lo que pasó hace días y dejar de pensar en lo que pasará. Vivir únicamente el ahora. Enfocar vuestra atención en lo que estáis haciendo en el momento. Las personas con quienes estéis y la situación en la que os encontréis en vuestra vida tienen siempre una solución, una forma de tratarlo, ¿no? Practicad la gratitud siempre y evitad dar las cosas por sentado, porque esto creará un ambiente de amabilidad y cercanía con los demás. Bueno, en otro orden de cosas, pues también podéis eliminar creencias erróneas, esas creencias que os limitan para evitar comportamientos pues no deseados, ¿no? Esas creencias o costumbres que se manifiestan en pensamientos y acciones muchas veces inconscientes. Esta es una tarea que os ayudará a determinar la raíz de esas situaciones y cómo abordarlas. Hay algunos que dicen que funciona muy bien escribir en un papel la palabra debería, o sea, lo que deberíais hacer, y completar 5 oraciones con ella. Por ejemplo, pues debería ser delgado, debería hacer más ejercicio, debería salir más, debería relacionarme más, etc. Luego las leéis en voz alta y al finalizar cada una de ellas con un porqué y anotarlo al frente de ella, pues os va a ayudar, por ejemplo, porque salir a la calle me va a volver más ágil, porque hablar con estas personas me va a convertir en alguien más comunicativo, etc., ¿no? Esa palabra debería, también podéis convertirla en un podría y modificarla para que os quede claro que los dos podéis hacerlo.
Por ejemplo, si quisiera, yo podría hacer más ejercicio. Esas respuestas os darán indicios de dónde viene vuestra creencia y os ayudarán a cambiar vuestro pensamiento. Y de esa forma desarrollaréis la inteligencia emocional en el área de vuestra propia autoestima. Otro aspecto singular e importantísimo es explorar vuestro temperamento. El temperamento se refiere a aspectos de la personalidad que pueden ser biológicos e innatos, que habéis adquirido a lo largo de la vida o bien los habéis heredado. Aquí podréis determinar factores como si sois tímidos o no, si os gusta hablar, si siempre os gustó el deporte, y eso os va a ayudar a comprender cómo se forma y cómo puede influir en el desarrollo de vuestra inteligencia emocional. Para ello podéis contestar a preguntas claves. Por ejemplo, describir vuestro temperamento con 3 adjetivos nada más. Elegid los que más os identifiquen. Y sugiere otros 3 adjetivos para que otros puedan describir vuestro temperamento. No importa si estáis o no de acuerdo. Repasad cada uno de esos adjetivos identificados en las 2 preguntas anteriores y analizad si cada uno se debe a herencia genética, atributos físicos, experiencias de la vida o a condiciones ambientales. ¿Os han afectado estos factores temperamentales? ¿De qué forma? A nivel personal, emocional, ¿cómo os afecta cada uno de ellos en un nivel de liderazgo? ¿Y cuáles de ellos deseáis cambiar y por qué? Respecto al conocimiento, o mejor dicho, al autoconocimiento, pues la autoconciencia es una de las competencias más importantes para desarrollar la inteligencia emocional, ya que os permitirá comprender vuestras fortalezas, limitaciones, actitudes, valores y hasta motivaciones, entender lo que creéis ahora y cómo esto pues pudiera haber cambiado desde el pasado, ¿no? Para ello, pues podéis observar una lista de valores, buscadlos en internet, para daros una idea, o en mi libro de 111 valores, ¿no? Identificad de ellos 10 valores que consideréis importantes para vosotros o que penséis que son profundamente necesarios en vuestra vida y anotadlos en una lista. Sed honestos en la selección de esos valores y de los 10 escritos seleccionar solo 5 y luego reflexionáis por qué los habéis elegido. Porque tenéis que tener muy claro que para desarrollar la inteligencia emocional debéis reflexionar sobre vuestras acciones, sentimientos y pensamientos. De manera que todo lo anterior, pues seguro que os va a ayudar en un primer paso para identificar qué podéis hacer, dónde estáis, cómo y dónde podéis cambiar y qué es exactamente lo que deseáis cambiar. Espero que esta reflexión nos haya resultado de utilidad y nos volvemos a ver en un próximo encuentro.